Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es María Aguilera y el día de hoy voy a realizar un programa utilizando el ciclo de Swift. Entonces, para que comprendamos la funcionalidad de este ciclo, se utiliza cuando tenemos muchas acciones y cada una de estas acciones depende de muchos valores iniciales. Entonces es casi similar con if else, pero como dije, cuando tenemos muchas opciones, como por ejemplo cuando tenemos un menú y podemos seleccionar muchas, entonces se utiliza este tipo de ciclo para hacerlo mucho más fácil, mucho más ágil. Entonces, para que podamos ver cómo funciona, voy a escribir primero, voy a abrir un nuevo documento y voy a empezar con mi librería. Y seguido de la función principal, que es inMain. Y finalizamos con el get, que es el que cierra nuestro return, que es el cierre de la estructura de nuestro programa. Bien, entonces, ¿cuáles son las variables que vamos a utilizar o qué programa es el que vamos a realizar? Bueno, vamos a hacer un menú que contenga 5 países. Esos 5 países representan los 5 continentes del mundo. Entonces, vamos a realizar un pequeño menú. Y vamos a empezar a escribir los 5 países, perdón. Entonces yo escogí como número 1 México. El segundo para es Australia. El tercero es Reino Unido. Sudáfrica. Y por último Arabia Saudita. Y aquí vamos a utilizar nuestra variable que todavía no la habíamos declarado. Entonces vamos a declarar como entero nuestra opción, porque opción es la variable pues, que nos va a permitir poder seleccionar uno de los 5 opciones que se encuentran en el menú. Entonces aquí en esta variable va a almacenar la opción que hemos escogido. Bueno, entonces el programa consiste en que estos 5 países si escojo México, entonces me va a tener que imprimir que me indique o que me diga pues dónde se encuentra México, en qué continente se encuentra. Entonces aquí viene el ciclo de Swift, el que vamos a utilizar. Entonces Swift y según opción abrimos llaves. Entonces si fuera en el caso 1, en el caso de que yo escogiera México, entonces con un print voy a escribir México está ubicado en el continente de América. Y voy a cerrar con un break.
Entonces en nuestro caso 2, si escogiéramos Australia, entonces con un print le vamos a indicar que Australia está ubicado en el continente de Asia, perdón, en el continente de Oceanía. Y igual cerramos con un break. Entonces en el caso 3, si escogemos Reino Unido, si escogemos Reino Unido, entonces con un print vamos a escribir Reino Unido está ubicado en el continente de Europa. Igual cerramos con break. Y en nuestro caso 4, si escogemos Sudáfrica, entonces con un print le indicamos que Sudáfrica está ubicada en el continente de África. Igual cerramos con break. Y en nuestro último caso, que sería el 5, si escogemos Arabia Saudita, le vamos a indicar que Arabia Saudita se encuentra en el continente de Asia. Igual cerramos con un break, nuestro último caso. Entonces, si yo no escojo ninguno de las 5 opciones que se me presentan, entonces por default, entonces se me mostrará un mensaje indicándome que la opción no es correcta. Y finalizamos con un break. Bien, entonces como tenemos un menú, se trata de un menú, entonces la persona puede volver al menú principal para poder seleccionar otro país y saber en qué continente se encuentra este país. Entonces vamos a utilizar el ciclo do while, igual que nos va a permitir volver a regresar al menú principal, repetir. Entonces lo que queremos que repita, pues empezando desde el menú, entonces con un do, aquí con un do vamos a abrir llaves y vamos a copiar todo nuestro código hasta aquí y lo vamos a introducir dentro del ciclo de do while. Y aquí vamos a preguntar si desea volver al menú principal. Y colocamos otro print
para colocar el sí si deseamos volver al menú principal, y si no, entonces un no como segunda acción. Luego vamos a leer nuestra opción con OPC. Bien, entonces aquí es donde finaliza nuestro ciclo de do, y con while entre paréntesis cuando la acción es diferente de 2, y aquí finaliza, se cierra. Bien, entonces este ha sido todo el código. Vamos a ejecutarlo, para ver cómo funciona. Pero antes de que lo ejecutemos, lo que deseo es colocar un print con 2 saltos de línea para que al momento de ejecutarlo, cuando me muestra el menú y luego la respuesta, no todo parezca pegado, sino que se vea muy entendible, Entonces vamos a colocar un print con doble salto de línea, bueno, con uno, y después de la acción, porque cuando vamos a seleccionar una de estos 5, entonces se nos puede presentar la respuesta, entonces para que no esté muy pegado, y al final, y aquí cuando nos indique o nos pregunte si deseamos volver al menú principal, entonces lo ejecutamos y lo guardamos. Entonces ejercicio continentes para que se nos ejecute bien. Entonces nos aparece el menú y nos aparecen los 5 países, y vamos a seleccionar uno de ellos y nos tendrá que decir en qué continente se encuentra. Entonces vamos a escoger Arabia Saudita, que es el menos conocido. Entonces nos dice Arabia Saudita está ubicado en el continente de Asia. Entonces nos pregunta si deseamos volver al menú principal para seguir viendo más países. Entonces le digo que sí, bueno, los países que tenemos en el menú. Entonces le digo que quiero saber dónde se encuentra, dónde se encuentra Australia. Entonces me indica que Australia está ubicado en el continente de Oceanía. Le digo que sí quiero volver. Quiero ver dónde se encuentra Reino Unido. Y se encuentra... volví a seleccionar Australia. Le digo que sí. Quiero saber dónde se encuentra Reino Unido, que es en la opción 3. Y me indica que Reino Unido está ubicado en el continente de Europa. Bien, esa es la funcionalidad del programa. Cómo podemos utilizar el ciclo de Swift, y eso es todo. Muchas gracias, y le doy no si quiero salir.